Bueno, vamos a hablar ahora un poco de complejidad. Vamos a hacer un repaso verbal, informal de qué se trata esto de la complejidad. Bueno, nosotros, como ya saben, programamos porque queremos resolver problemas. Por ejemplo, un problema que podríamos querer resolver es, no sé, tenemos una carpeta con fotos y nos gustaría poder taguear en cada foto cuáles de nuestros amigos están en esa foto. Y después nos gustaría poder, por ejemplo, buscar el nombre de un amigo y que nos muestre todas las fotos que están en las que está tagueado ese amigo. Por ejemplo, ese podría ser un problema que querríamos poder resolver usando una computadora, un programa. Y lo que nos va a interesar es medir cuántos recursos usa ese programa. ¿Qué significa un recurso? Bueno, un recurso podría ser, por ejemplo, el tiempo que tarda. Un programa puede ser más lento o más rápido. Un recurso podría ser, por ejemplo, la cantidad de memoria que usa. Un programa podría usar más o menos memoria. O podría haber otros tipos de recursos. Por ejemplo, nos podría interesar la cantidad de batería que usa un programa. Por ejemplo, batería del celular o energía que consume. O nos podría interesar cuál es la tasa de transferencia de datos que hace Internet, por ejemplo. O quizás nos podría interesar que un programa transfiera menos datos por segundo que otro, o sea que consuma menos Internet, por decirlo de manera bruta. Y en general, el recurso puede ser cualquier cosa que sea finita o que se pueda agotar y que uno le gustaría eh, minimizar de alguna forma. Bueno, en esta materia lo que nos va a interesar es el tiempo. El recurso que nos va a interesar es el tiempo. Y es el recurso que en general uno suele estudiar más que los demás recursos. Eh, no es que los demás recursos no sean importantes, ¿no? Pero el tiempo es un recurso fundamental. Sobre todo porque no se puede intercambiar, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, la memoria hoy en día se puede conseguir a muy bajo costo, o sea, se puede producir memoria a muy bajo costo. Entonces, por ejemplo, yo tengo una computadora que tiene, no sé, 10 GB de RAM, muy fácilmente puedo duplicar esa cantidad de memoria por un precio relativamente bajo. En cambio, si un programa tarda, no sé, una hora en hacer un cómputo, yo esa hora no la puedo recuperar y no puedo eh, duplicar la cantidad de horas que voy a tener en mi vida. Entonces, es por eso que el tiempo es un recurso importante y que al que se le suele dar importancia. Bien, ¿y cómo hacemos para medir los recursos? Más que nada el tiempo, que es el que nos va a interesar en esta materia. Bueno, una primera pregunta que seguramente ya vieron es ¿por qué no usamos un reloj para medir el tiempo? Bueno, y hay varias cosas para decir al respecto. Un motivo por el que no usamos un reloj es que generalmente los programas no corren en un entorno aislado, sino que corren dentro de un contexto que podría ser un sistema operativo en el que seguramente hay otros programas que se están ejecutando al mismo tiempo y donde hay otras cosas que están pasando también a nivel del hardware, como cosas que pueden llegar a ver en organización de computadoras, que pueden hacer que medir el tiempo real que tarda un programa en terminar usando un reloj no sea una medida fiel a la realidad, o sea que sea una medida que esté distorsionada, que sea una medición inexacta y que no represente lo que uno realmente quería medir. Eh, Porque quizás uno medía un programa mientras se estaba ejecutando al mismo tiempo que otro y entonces esa medición no tiene sentido. O por lo menos no nos permite comparar de manera justa a dos programas. Otro motivo por el que no usamos un reloj es que esa medición puede llegar a cambiar con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, las máquinas de hace, no sé, 40 años, las computadoras de hace 40 años eran quizás miles o cientos de miles de veces más lentas que las máquinas que tenemos hoy en día. Incluso las supercomputadoras de esa época eran más lentas que la computadora que vos tenés hoy en día en el bolsillo o en el celular. Entonces no tiene mucho sentido medir el tiempo, porque quizás un programa que en una supercomputadora de aquella época tardaba una hora, hoy en día en el celular más barato que puedes llegar a comprar tarda, no sé, una milésima de segundo. Eh, entonces, medir el tiempo de reloj quizás no, de vuelta no es una medida que sea representativa o que esté diciendo algo fundamental sobre el comportamiento del programa. Lo que vamos a hacer es medir el tiempo que tarda el programa contando la cantidad de operaciones elementales que hace ese programa. Y ahora en breve vamos a repasar cuáles son las operaciones elementales. Bueno, y como conclusión, ¿dará lo mismo usar un programa que otro? Bueno, suponete que tenés dos programas que hacen exactamente lo mismo. Por ejemplo, que resuelven ese problema de buscar cuáles son las fotos en las que está tagueado tu amigo.
Bueno, quizás tenés dos programas que hacen lo mismo en el sentido de que son los dos correctos y que resuelven ese problema, pero puede pasar que uno encuentre las fotos en las que está tagueado tu amigo de manera muy rápido y el otro no, y entonces el que es muy lento ya no sirva. Quizás eh, es lento a tal punto que es inusable. Entonces la eficiencia importa y hace que a veces unos programas no se puedan intercambiar por otros. Entonces repasemos cuáles son las operaciones elementales. Bueno, cuáles son las operaciones elementales en realidad depende de lo que uno decida o de lo que uno elija. Eh, o sea, cuando uno quiere estudiar el comportamiento temporal, o sea, cuánto tiempo tardan los programas, uno tiene que elegir lo que se llama un modelo de cómputo. Elegir un modelo de cómputo es algo así como modelar matemáticamente ese problema que uno quiere describir de la realidad. Y como pasa siempre que uno hace ese tipo de modelos matemáticos, no hay una única forma de hacer ese modelo y el modelo a veces se ajusta mejor a la realidad que otras veces. Está bien, por ejemplo, bueno, yo no sé física y no sé si alguno de ustedes sabe física digo, a ese nivel. Yo no es que sepa, pero por ahí se puede entender la idea. Es que la física clásica modela el movimiento de los cuerpos en el espacio, por ejemplo, usando una serie de ecuaciones. Y esas ecuaciones valen en los casos usuales que uno se puede encontrar en la vida cotidiana, pero por ahí si uno se pone a estudiar cosas que pasan a nivel subatómico, o sea, con partículas subatómicas o a nivel astrofísico, como por ejemplo el movimiento de los planetas y cosas así, en algún momento esas ecuaciones ya no sirven. ¿Está bien? ¿Eso significa que el modelo está mal? Bueno, no sé, significa que ese modelo en algunos casos aplica y en otros casos no aplica. Y lo mismo pasa con este modelo de operaciones elementales. Lo que vamos a decir ahora es un modelo que sirve para explicar el comportamiento de los programas. ¿Es verdadero? No sé, o sea, si uno se pone a mirar algunos detalles, es muy posible, es fácil encontrar situaciones donde ese modelo se rompe, pero para las situaciones cotidianas que nos van a interesar en esta materia y en muchas otras materias de la carrera también, este modelo sirve. Entonces, ¿cuáles van a ser las operaciones elementales? Una operación elemental va a ser, por ejemplo, hacer una sola operación aritmética, lógica o comparación numérica. O sea, una sola cuenta con numeritos o una comparación de booleanos o un AND o un OR o algo así. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacer esta cuenta 10 menos 4 igual a 7, ¿cuántas operaciones elementales va a requerir eso? Bueno, va a requerir primero una resta porque estamos haciendo 10 menos 4. ¿Está bien? Entonces va a tener una resta, va a tener una comparación por igualdad y en total va a tener dos operaciones elementales. ¿Está bien? Entonces, esta cuenta va a requerir hacer una resta, una comparación por igualdad y en total van a ser dos operaciones elementales. Bueno, veamos este ejemplo. Perdón, antes de decir el ejemplo tengo que decir, otra operación elemental es de alguna forma lo que podríamos llamar ejecutar un if. O sea, si yo tengo un if, cuando la condición del if ya es true, o cuando la condición del if ya es false, yo puedo ejecutar entre comillas ese if y decir, bueno, si es true entonces quiere decir que tengo que mirar esto de acá, y si es false tengo que mirar esto de acá. Hacer esa evaluación, a ver si lo que tengo que hacer es la rama den o la rama else, eso también es una operación elemental que cuesta 1, digamos. Entonces, por ejemplo, esta expresión de acá, ¿cuántas operaciones elementales va a costar? Bueno, voy a tener que hacer una resta y una igualdad. Primero voy a tener que evaluar esta condición. Eso va a costar dos operaciones elementales. Evaluar la condición cuesta 2. O sea, acá la resta costaba 1, la comparación cuesta 1 operación elemental. Acá evaluar la condición del if cuesta 2 operaciones elementales. Esta condición va a ser falsa, entonces me voy a meter en esta rama. Entonces, hacer una multiplicación va a costar 1. Y en total va a costar 3 operaciones elementales. ¿Está bien? Porque tengo que evaluar la condición que cuesta 2 y hacer una multiplicación que cuesta 1. Bueno.
Otra operación elemental va a estar dada por construir un dato usando un constructor. Entonces, por ejemplo, si tenemos esto de acá, ¿cuánto va a costar evaluar esta expresión de acá en Haskell con este modelo de cómputo que tenemos? Bueno, recordemos que acá tenemos una lista, pero tener una lista es lo mismo que escribirla usando cons, ¿no? O sea que acá tenemos un cons, acá tenemos otro cons, acá tenemos una lista vacía. Entonces, ¿cuánto va a costar evaluar esta expresión? Bueno, vamos a tener que hacer tres multiplicaciones, ¿no? Una multiplicación acá, una multiplicación acá, una multiplicación acá. Entonces, multiplicaciones van a costar una cada una, o sea, 3 en total. Además vamos a tener que construir estos pares, porque acá yo estoy poniendo 2 por 2, a. Construir ese par cuesta 1. Construir este par también cuesta 1. Y construir este par también cuesta 1. Entonces, construir los pares va a costar 3 también, en total, porque es 1 por cada uno de los 3 pares que hay. 1 más 1 más 1. Además, cuando yo construyo una lista, la construyo usando este operador cons. ¿Cuántos cons hay? Acá hay un cons, acá hay otro cons, acá hay otro cons. Entonces hay 3 cons, cada uno cuesta 1. Entonces, en total es la suma de todo esto, ¿no? Que es 3 más 3 más 3, que es 9 operaciones elementales. ¿Está bien? Bien. Y pasemos a esta cuarta operación elemental, que es llamar a una función, básicamente. O sea, cada vez que yo llamo a una función, eso cuesta 1. ¿Sí? Donde cuando yo llamo a una función tengo que ingresar en la ecuación que corresponda haciendo el pattern matching que corresponda. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta definición que dice que f de la lista vacía da 21 más 21 y f de la lista xxs da x más x por f de xs, entonces ¿cuál es el costo de hacer f de 1, 2, 3? Bueno, primero hay un costo de construir esta lista, ¿está bien? Porque la lista esta, 1, 2, 3, se construye así: 1, cons 2, cons 3, cons vacía. Construir la lista, ¿cuánto cuesta? Bueno, uso 3 veces el operador cons, entonces cuesta 3. Después, llamar a f por primera vez cuesta 1, porque tengo que hacer este llamado. ¿Está bien? Cuando hago ese llamado, eso se convierte en ¿qué? Se convierte en 1 más 1 por f de esta lista de acá. ¿Está bien? Bien. Ahora tendría que llamar a f por segunda vez, ¿no? También cuesta 1, y entonces esto se convierte en esta lista de acá: 2 por 2 por f de 3 cons vacío. Voy a sacar estos paréntesis porque son multiplicaciones, así que no importan los paréntesis, digamos. En realidad a Haskell le importan, pero a nosotros por ahí no los podemos ignorar. Y ahora se llama f por tercera vez. Eso también cuesta 1. Y eso se convierte en esto, se convierte en 3 por 3 por f de la lista vacía. Y hay que llamar a f por cuarta vez. También cuesta 1, y cuando llamamos a f por cuarta vez, f de la lista vacía se convierte en 21 más 21. ¿Está bien? Entonces, hasta ahora construimos la lista, esta de acá, eso nos costó 3. Después llamamos a f 4 veces en total, ¿sí? Y ahora tenemos que resolver la cuenta. ¿Cuánto cuesta resolver esta cuenta? Bueno, vamos a tener que hacer una suma, otra suma. Está bien, no me interesa el resultado, pero tenemos dos sumas. ¿Y cuántas multiplicaciones tenemos? Bueno, tenemos acá una multiplicación, dos multiplicaciones, tres multiplicaciones, cuatro multiplicaciones, cinco multiplicaciones. Y una vez que hayamos hecho todas esas cuentas, vamos a tener el total. Entonces, el total, ¿cuál va a ser? Va a ser 3 por construcción de la lista, más 4 son 7, más 2, 9, más 5, 14,
Entonces en total cuesta 14 operaciones elementales. Bien. Bueno, lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan que el modelo que estamos usando, o sea, la forma de contar cuánto cuesta evaluar una expresión en Haskell, se basa en estos principios de acá, en estas 4 reglas. Estas son las únicas 4 reglas que hay. ¿Está bien? Puede ser que aparezca alguna pequeña más en algún momento, pero básicamente estas son las 4 reglas, las 4 únicas reglas que vamos a usar para contar cuánto tarda un programa en Haskell, cuánto cuesta evaluar una expresión en Haskell. Bueno, y en este momento ustedes deberían decirme que estoy loco y que es una locura hacer esto, porque fíjense que este programa es muy fácil y aún así nos costó un buen rato saber cuántas operaciones elementales costaba. Y tienen razón en cuanto a que estoy loco. Y tienen razón también en cuanto a que esta no es la mejor manera de contar cuánto tarda la evaluación de una expresión. O sea, porque es cierto que lo que vamos a contar en el fondo es esto de acá. Vamos a contar en el fondo cuántas operaciones elementales requiere un programa para que se pueda ejecutar. Pero no las vamos a contar así con numeritos. No vamos a ir al detalle de cuántas veces multiplicamos y cuántas veces sumamos y cuántas veces llamamos a una función. No vamos a ir a ese detalle porque sería una locura. Lo que nos va a interesar es lo que se llama la complejidad temporal, que es, si yo defino una función, yo quiero saber cuántas operaciones elementales tiene que hacer esa función dependiendo de cuánto medía el dato que yo le di. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo quiero saber si yo quiero sumar todos los elementos de una lista, ¿cuánto va a costar? ¿Cuántas operaciones elementales va a costar esa función? Si yo le doy una lista de tamaño 10, voy a tener que recorrer los 10 elementos de la lista. Entonces voy a tener que hacer 10 sumas y algo más, pero más o menos 10 sumas. Si yo le doy una lista de tamaño 100, voy a tener que hacer 100 sumas y algo más, pero más o menos 100 sumas. Si le doy una lista de tamaño 1.000.000, voy a tener que hacer 1.000.000 de sumas. Y de vuelta, algo más, pero básicamente 1.000.000 de sumas. Entonces lo que nos va a interesar es eso, es esas funciones. Si yo le doy una lista de tal tamaño, ¿cuántas operaciones elementales requiere? ¿Está bien? Eso es lo que nos va a interesar. Y lo que nos va a interesar no es exactamente cuántas operaciones elementales hace. Lo que nos va a interesar es lo que se llama en general el comportamiento asintótico, que es qué es lo que pasa cuando las entradas son muy grandes. O sea, si quieren, la justificación es que lo que nos interesa a nosotros es distinguir los programas que tardan segundos de los programas que tardan años. ¿Está bien? Eso es un poco la motivación. Hay una pequeña mentira acá, pero básicamente la idea viene de ahí, ¿no? O sea, a mí no me importa si un programa tarda 10 segundos o 20 segundos. Me da lo mismo un programa que tarda 10 segundos que uno que tarda 20 segundos. Lo que no me da lo mismo es un programa que tarda 10 segundos que uno que tarda 10 años. Me da lo mismo un programa que tarda 10 años que uno que tarda 20 años o que uno que tarda 5 años. Pero no me da lo mismo que uno que tarda, no sé, un minuto. Entonces no nos interesa si el programa tarda un número fijo de veces más o un número fijo de veces menos. O sea, si un programa hace 10.000 sumas o hace 20.000 sumas, no cambia nada. O sea, mejor dicho, sí cambia, pero no cambia lo que se llama el comportamiento asintótico o su complejidad asintótica. Lo que nos va a interesar es esto, es cuando yo le doy una lista más grande y una lista más grande y una lista más grande o una entrada más grande, más grande, más grande, cuánto mejor o cuánto peor va a ir siendo el comportamiento de ese programa. Y en particular lo que nos interesa es esta pregunta: ¿qué pasaría si los datos fueran muy grandes? ¿Está bien? ¿En qué medida se vería afectado el comportamiento del programa? Por ejemplo, supónganse que yo defino la función head, que yo te doy una lista y te doble la cabeza de la lista. La función head
no depende del tamaño que tenga la lista. Si yo te doy una lista de 10 elementos, la función head hace una sola operación y te da la cabeza. Si te doy una lista de 100 elementos, la función head hace una sola operación y te da la cabeza. Si te doy una lista de miles de millones de elementos, a la función head no le interesa eso. Entonces la función head básicamente tarda lo mismo, independientemente de cuál sea el tamaño de la lista que yo le paso. Y esa es la pregunta que nos interesa. Nos interesa cuánto más grande, cuánto más tarda el programa si yo le doy una entrada cada vez más y más y más grande. ¿Está bien? Bien. Además, una cosa más es que lo que nos va a interesar al analizar la complejidad temporal o el tiempo que tarda un programa es lo que nos interesa es el peor caso. ¿Qué significa el peor caso? Veamos este ejemplo. Esta función son todos pares, no está definida, pero supongan que hace lo que indica su nombre. O sea, yo le paso una lista y me devuelve true si todos los elementos de la lista son pares. Entonces, si yo le paso una lista de 1.000.000 de elementos, ¿cuánto tarda en ver si son todos pares? Bueno, en el peor caso, si todos los elementos de la lista son pares, voy a tener que recorrerla toda para verificar que todos sean pares. Entonces, si yo le paso una lista de 1.000.000 de elementos, tarda un millón de operaciones elementales. En realidad no exactamente 1.000.000, tarda del orden de 1.000.000 de operaciones elementales. Quizás es 2 millones, o quizás es medio millón, pero es de ese orden. Y ese sería el peor caso, cuando yo le paso una lista de todos los elementos pares, porque en ese caso la tengo que recorrer toda. En cambio, si tengo suerte, digamos, o sea, si yo te paso una lista que tiene un número impar al principio, por ejemplo, si el primer elemento es impar, yo al toque me puedo dar cuenta de que esa lista, de que en esa lista no son todos pares y puedo devolver false haciendo un corte sin seguir explorando toda la lista. Y ese ya no sería el mejor caso, ¿está bien? Perdón, ese ya no sería el peor caso, sería algo así como el mejor caso. Entonces, lo que nos interesa es el peor caso, es cuál es la peor situación posible, como si suponete que mi enemigo me da una lista para que yo tarde la mayor cantidad de tiempo posible, eso es lo que nos va a interesar. Cómo se comporta el programa en ese caso. Bien, y por ejemplo, o sea, en la materia y para empezar por lo menos a estudiar complejidad o eficiencia de programas, vamos a distinguir entre tres clases de programas. Tenemos por un lado los programas constantes, que son los que tardan, digamos, un número de operaciones elementales que no depende del tamaño de los datos. Está bien, o sea, si yo te doy datos más y más y más grandes, el tiempo que tarda el programa no se ve afectado. ¿Qué ejemplo se les ocurre de una función que sea constante? Bueno, un ejemplo es el que di recién, que es head, ¿no? Head de una lista, no importa cuán grande sea la lista, lo único que hace es devolver la cabeza y no explora la lista, no hace un recorrido, entonces tarda tiempo constante. Tiempo constante también lo decimos O de 1, porque tarda del orden de una operación elemental. Quizás no es una, quizás son 10 o quizás son 60.000, pero es un número fijo, que no depende del tamaño de la lista que yo le estoy pasando. Por otro lado tenemos la complejidad lineal. Complejidad lineal es cuando la cantidad de pasos que tarda el programa crece proporcionalmente al tamaño de los datos. Por ejemplo, o sea, si los datos crecen mucho, el tiempo también crece mucho. Crece proporcionalmente. O sea, si yo te doy una lista de tamaño 10, el tiempo va a ser proporcional a 10. Si yo te doy una lista de tamaño 1000, el tiempo va a ser proporcional a 1000. Si yo te doy una lista de tamaño 1.000.000, el tiempo va a ser proporcional a 1.000.000. Por ejemplo, creo que este ejemplo también lo mencionamos, es sumar todos los elementos de una lista, porque para sumar todos los elementos de una lista yo tengo que recorrer todos los elementos de una lista exactamente una vez cada uno. Esto viene a ser una suma por cada elemento de la lista. Entonces la cantidad de operaciones elementales que voy a tener que hacer es proporcional al tamaño de la lista. Bien, y la tercera clase de complejidad que nos va a interesar es la clase de complejidad cuadrática, que lo que dice es que la cantidad de pasos que tarda el programa es proporcional al tamaño de los datos elevado al cuadrado.
O sea que si los datos crecen, el tiempo crece todavía más, o sea, crece como el tamaño de los datos elevado al cuadrado. Entonces, por ejemplo, ¿qué ejemplo conocen de funciones que tengan complejidad cuadrática? Bueno, un ejemplo puede ser la función sin repetidos, que se fija si una lista tiene o no tiene repetidos. ¿Por qué esa es cuadrática? Porque yo para cada elemento de la lista tengo que ver si es igual o no a todos los demás elementos de la lista. Entonces, si la lista tiene 10 elementos, para el primer elemento tengo que hacer un recorrido que cuesta 10. Para el segundo elemento tengo que ver si está en el resto de la lista, entonces tengo que hacer un recorrido que cuesta 10. Para el tercer elemento tengo que hacer un recorrido por el resto de la lista que también cuesta 10, entonces hice 10 recorridos y cada recorrido cuesta 10. Entonces eso cuesta 10 al cuadrado. También en general, para ver si una lista no tiene repetidos, si la lista tiene tamaño n, cada elemento va a tener que hacer un recorrido que va a costar n o algo proporcional a n. Entonces en total el costo va a ser cuadrático, o sea, del orden de n al cuadrado. Y eso es lo que a veces llamamos O de n cuadrado, o de n al cuadrado. Bien. Bueno.